Estás sentado en un tren de Amtrak en algún lugar entre Nueva York y Washington, D.C., a 362 kilómetros, y ya llevas 3 horas en este tren. Podrías haberlo hecho en coche y ya casi habrías llegado. Un tren en el año 2025. El asiento está bien. El Wi-Fi se corta cada 20 minutos. Ves una autopista que corre paralela a las vías, y puedes ver autos manteniendo el ritmo contigo, lo cual es gracioso o deprimente dependiendo de tu estado de ánimo. Y entonces tu teléfono vibra con una notificación de que estás detenido en una señal. No se da ninguna razón, solo estás detenido. Mientras tanto, al otro lado del planeta, el Shinkansen de Japón acaba de recorrer 515 kilómetros, un trayecto más largo, en 2 horas y 22 minutos. Mismo año, mismo planeta, mismo concepto básico de un vehículo metálico sobre rieles. ¿Qué está pasando? ¿Vías viejas? ¿Mejor tecnología en Japón? ¿O es el dinero? ¿Política? ¿Y por qué parece que todos los demás países ricos han resuelto esto, mientras la nación más poderosa de la historia está perdiendo una carrera contra sus propias autopistas? Mucha gente se equivoca en esto. Al oír que los trenes estadounidenses son lentos, piensa solo en el tren, motores viejos, vagones pobres y poca inversión. Arregla el tren, arregla el problema, moderniza la flota, compra mejores locomotoras. Esa es la suposición. Es intuitivo, tiene sentido y está casi completamente equivocado. El tren no es el problema. El problema es lo que hay debajo, lo que lo rodea y el siglo de decisiones incorporadas en cada milla de vía por la que circula. El Shinkansen de Japón. Ese es el tren bala. La palabra literalmente significa nueva línea troncal y circula sobre un sistema de vías completamente separado, construido desde cero en 1964. Ni una sola milla de esa vía se comparte con nada más. Sin carga, sin mercancías, sin trenes de cercanías, sin ningún otro tipo de tráfico. La red Shinkansen es un universo sellado propio, diseñado con un solo propósito: mover personas rápidamente. Los trenes de pasajeros de Estados Unidos, incluido el Acela, el que se promociona como de alta velocidad, el que tiene la nariz aerodinámica y el precio de boleto premium, circulan por las mismas vías que los trenes de carga de 100 vagones que transportan carbón, grano y productos químicos por todo el país. Y aquí viene la parte que debería hacerte dejar el teléfono. Las compañías de carga son las dueñas de esas vías, no Amtrak. Las compañías ferroviarias de carga, CSX, Norfolk Southern, BNSF, estas son empresas privadas y los trenes de pasajeros son inquilinos en su propiedad. Pero Amtrak es un invitado al que legalmente se le puede pedir que se detenga y espere, y eso sucede constantemente, todo el día, todos los días en todo el país. La tasa de puntualidad de Amtrak en vías propiedad de empresas de carga ronda el 40%. El retraso promedio del Shinkansen japonés, medido a lo largo de todo un año de operación, es de 54 segundos, no por viaje, sino por año. El promedio de todo el sistema junto es de 54 segundos de retraso al año. Esa es una cifra que no parece real hasta que la piensas detenidamente. Pero aquí es donde se vuelve una locura. Incluso si Amtrak fuera dueña de cada centímetro de sus vías mañana, firmara los papeles esta noche y tomara el control total por la mañana, los trenes aún no podrían ir rápido porque la velocidad en realidad no depende del motor. Depende de la geometría de todo lo que hay debajo y alrededor, y esa geometría quedó fijada hace más de 100 años. Pero un tren es un objeto rígido que se mueve en un camino fijo. No puede inclinarse en una curva como lo hace una motocicleta. No puede atravesar un campo si la vía se congestiona. Va exactamente por donde va la vía, a la velocidad que la vía permite. Para ir rápido, realmente rápido, a velocidad de tren bala, necesitas que 3 cosas sean ciertas al mismo tiempo: vías rectas, pendiente plana y 0 intersecciones. Si quitas cualquiera de esas 3, la física interviene de inmediato y empieza a costarte tiempo. Empecemos con las curvas. El Corredor Noreste, la línea de tren de pasajeros más transitada de Estados Unidos, la que conecta Boston, Nueva York, Filadelfia y Washington, tiene cientos de curvas. No son curvas suaves y amplias, sino curvas cerradas diseñadas en el siglo XIX para locomotoras de vapor que circulaban a 30 o 40 millas por hora. La geometría de la era de los carruajes tirados por caballos sigue intacta bajo tierra, completamente sin cambios. Cuando un tren toma una de esas curvas a alta velocidad, la fuerza centrífuga empuja los vagones hacia afuera. Demasiada fuerza y el tren se descarrila.
Por eso hay límites de velocidad en cada curva, calculados según el radio de la misma. Cuanto más cerrada es la curva, más despacio tienes que ir. Un locomotor más potente no soluciona eso. Simplemente frena más fuerte al entrar en la curva. Es el equivalente a poner un motor de Fórmula 1 en un camión de reparto y luego conducirlo por un vecindario con topes de velocidad cada 100 metros. El motor no es la limitación. La carretera es la limitación. Luego están los cruces a nivel. Estos son los lugares donde una carretera cruza las vías del tren al nivel del suelo, esos que tienen luces rojas intermitentes y barreras rayadas que bajan cuando se acerca un tren. Has visto miles de ellos. Están por todas partes, en calles suburbanas, en caminos rurales, al borde de parques industriales, atravesando el centro de pequeños pueblos. Estados Unidos tiene aproximadamente 100.000 de ellos, 100.000 lugares donde una carretera y una vía férrea se cruzan al mismo nivel. Cada uno de esos cruces requiere legalmente que los trenes reduzcan la velocidad antes de acercarse, porque si algo sale mal, si un auto se detiene, un camión golpea la barrera o una persona calcula mal, las consecuencias a alta velocidad serían mortales. El Shinkansen de Japón no tiene ningún cruce a nivel. No unos pocos, ninguno. Cada carretera que cruza la red del Shinkansen lo hace por un puente sobre las vías o por un túnel por debajo de ellas. El tren nunca se encuentra con nada a nivel del suelo en toda la extensión de la red. Eso no es una pequeña diferencia de ingeniería, es una filosofía completamente diferente sobre para qué sirve un ferrocarril. Esta es la parte que todos pasan por alto. El Acela, el tren insignia de Amtrak, el que tiene la palabra Express prácticamente incorporada en su marca, el que tiene asientos de clase ejecutiva y vagón cafetería, es técnicamente capaz de alcanzar 165 millas por hora. Esa velocidad existe en la máquina. Los motores pueden hacerlo, pero su velocidad máxima real en el corredor noreste es de 150 millas por hora y solo alcanza esa velocidad durante unas 18 millas de todo el trayecto. El resto del viaje promedia 68 millas por hora. 68, eso es apenas más rápido que una autopista. Un Tesla en control de crucero podría seguir a este tren durante la mayor parte de su recorrido sin ningún esfuerzo. Y el Acela es lo mejor que tiene Estados Unidos. El resto de la red de Amtrak fuera del corredor noreste, en promedio, alcanza alrededor de 50 millas por hora en todo el país. Hay rutas de Amtrak en las que el tren es más lento que en 1950 porque el tráfico de carga en las vías compartidas ha aumentado y las demoras se han hecho más largas. Ahora, la gente siempre pregunta, ¿por qué no podemos simplemente hacer lo que hizo Francia? Francia tiene el TGV, el Train à Grande Vitesse, que significa tren de alta velocidad, y también alcanza alrededor de 200 millas por hora. Es famoso, es muy querido, funciona. Si Francia puede hacerlo, ¿por qué no Estados Unidos? Es una pregunta válida, pero aquí está la sorpresa. En realidad, Francia no es el modelo que la gente piensa, e incluso el TGV no alcanza el estándar del Shinkansen. El TGV funciona en un sistema mixto. Utiliza vías dedicadas de alta velocidad en los principales corredores interurbanos, de París a Lyon, de París a Burdeos. Pero luego, en los extremos, donde la red se extiende hacia ciudades más pequeñas y estaciones regionales, los trenes pasan a vías más antiguas y lentas. La infraestructura se mezcla. Eso hace que sea más barato de construir y más flexible geográficamente, pero significa que la velocidad promedio disminuye una vez que sales de las rutas principales. El Shinkansen no hace eso. Cada kilómetro del Shinkansen es exclusivo, está vallado y estandarizado, sin excepciones. Por eso su puntualidad es inigualable, y Japón promete horarios que Europa no puede igualar. El par de Estados Unidos aquí no es Francia. Tampoco es Alemania, que tiene una buena red ferroviaria, pero también opera trenes en vías mixtas y sufre retrasos. El verdadero par de Estados Unidos sería un país grande, extenso, dependiente del automóvil, que comenzó con un sistema ferroviario de carga privado profundamente arraigado y que, aún así, decidió construir toda una red de pasajeros desde cero, atravesando ciudades diseñadas en torno al automóvil, a lo largo de distancias que hacen que los corredores europeos parezcan cortos. Ese país no existe. Ninguna nación grande dominada por el automóvil ha hecho esto jamás. Si Estados Unidos construye trenes de alta velocidad a gran escala, será la primera vez en la historia que un país intente adaptar una cultura ferroviaria a un paisaje que fue diseñado explícitamente para que los automóviles fueran la única opción viable. California lo intentó. Votaron a favor en 2008.
Una medida electoral fue aprobada con verdadero apoyo público. El plan era una línea de alta velocidad desde San Francisco hasta Los Ángeles, aproximadamente 800 millas, con trenes que alcanzarían hasta 350 kilómetros por hora. El costo estimado en ese momento era de $33,000 millones, y esa cifra desde entonces ha superado los 100,000 millones. El primer tramo, no la línea completa, solo un segmento a través del Valle Central, sin una gran ciudad en ninguno de los extremos, aún no está terminado. Las razones son exactamente las que cabría esperar: disputas por la adquisición de terrenos, revisiones medioambientales, desafíos de ingeniería en terrenos montañosos y una estructura de financiamiento que dependía de fondos federales que se renegociaban constantemente. No es un fracaso de las personas que trabajan en el proyecto, es una demostración de lo difícil que realmente es el problema. Entonces, ¿cómo lo logró Japón en 1964 con tecnología de los años 60 en un país que acababa de ser devastado por una guerra mundial? Aquí está la parte de la historia que casi nadie cuenta. Japón albergó Tokio 64, cita anunciada en el 59. En solo 5 años, el país resurgió tras rendirse en el 45. La ocupación había terminado apenas en 1952. La vergüenza y el trauma de la guerra no eran historia lejana. Estaban presentes en cada habitación. Las Olimpiadas eran una declaración al mundo. Estamos reconstruidos, somos modernos, pertenecemos aquí de nuevo. Los ingenieros propusieron un tren que conectaría Tokio y Osaka, las dos ciudades más grandes, a 520 kilómetros de distancia, separadas por montañas, en menos de 3 horas. En ese momento, el tren existente tardaba 6 horas y media. La propuesta parecía casi delirante. El presupuesto era asombroso. Los funcionarios del gobierno se opusieron. Personas de alto rango dentro de la burocracia ferroviaria decían que no se podía hacer en el plazo previsto. El hombre que lo impulsó de todos modos, que absorbió cada objeción y siguió adelante, fue Shinji Sogo, el presidente de los Ferrocarriles Nacionales de Japón. Él creía completamente en el proyecto, lo impulsó más allá de cada obstáculo, sobrepasó el presupuesto y se vio obligado a renunciar antes de que la línea siquiera abriera. Fue despedido por ello. El tren se inauguró el 1 de octubre de 1964, 10 días antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, sin él. Pero aquí está el detalle asombroso que casi nunca aparece en la historia. Durante la fase de pruebas, los ingenieros hacían correr el tren de noche en secreto por los tramos de vía ya terminados, llevándolo hasta las velocidades objetivo. Fueron cautelosos. Era tecnología nueva, túneles nuevos, terraplenes nuevos, todo nuevo, y descubrieron algo aterrador. El tren estaba generando una onda de presión en su parte frontal tan potente que hacía estallar las ventanas de las casas de campo a lo largo de la ruta. No las agrietaba, las hacía volar. Pero el pulso de presión producido por la nariz roma del tren viajando a alta velocidad a través del aire golpeaba los edificios y rompía los cristales. Nadie lo había predicho. No estaba en ninguno de los cálculos de ingeniería. La famosa forma de bala, la nariz larga, afilada y elegante que se convirtió en el ícono del Shinkansen y terminó en loncheras, llaveros y carteles turísticos, no fue una decisión estética. No fue una cuestión de marca, fue una solución de ingeniería de emergencia. Tuvieron que rediseñar toda la parte frontal del tren desde cero para que la onda de presión se atenuara gradualmente en lugar de expulsarla de golpe de una sola vez. La característica que define la identidad visual del tren de alta velocidad, o la imagen que ves cada vez que alguien dice «tren bala», existe porque accidentalmente estaban destruyendo casas de campo y tuvieron que averiguar por qué y solucionarlo antes de que alguien se diera cuenta. Estados Unidos tuvo su propio momento para tomar una decisión diferente y estuvo cerca. A principios de la década de 1970, la Administración Federal de Ferrocarriles realizó un estudio serio sobre el tren de alta velocidad en Estados Unidos. No fue un informe técnico, sino un estudio gubernamental con ingenieros analizando rutas en el noreste, California y el medio oeste. Se discutió la financiación, había voluntad política, pero llegó la crisis petrolera de 1973. Los precios de la gasolina se dispararon, la economía se contrajo y el Congreso desvió su atención. El sistema de autopistas interestatales ya estaba terminado. Los suburbios ya estaban construidos en torno al automóvil. Las aerolíneas estaban en expansión. El momento pasó.
Por último, el informe fue guardado en un cajón, y cada año después de eso, el tráfico de carga en los rieles compartidos se volvió más pesado, las curvas eran cada vez más difíciles de justificar su reparación, y la brecha entre Estados Unidos y el resto del mundo se hizo más grande. Te has topado con esta historia toda tu vida sin reconocerla por lo que realmente era. Tomaste el tren de Filadelfia a Nueva York y estuviste completamente detenido fuera de Newark durante 22 minutos, sin ningún anuncio de la tripulación, y luego el tren volvió a moverse como si nada hubiera pasado. Eso fue un tren de carga. Tu tren tuvo que esperar en una vía secundaria, mientras un tren carbonero de Norfolk Southern despejaba la vía principal compartida. Has pasado en coche por esas luces rojas parpadeantes de cruce de ferrocarril en una carretera de 2 carriles en los suburbios. Reduciste la velocidad, viste bajar la barrera y esperaste a que pasara un tren que tardó 4 minutos. Ese cruce es una de las 100.000 razones físicas por las que un tren de pasajeros de 320 kilómetros por hora nunca usará esa ruta. Reservaste un vuelo de Boston a Washington porque el tren tarda 7 horas y en la aplicación el vuelo aparece como de 90 minutos, y solo después te diste cuenta de que el tiempo real de vuelo es de 55 minutos y que 35 de esos 90 son para el check-in, seguridad, embarque y rodaje. Si un tren tardara 2 horas y media, tomarías el tren siempre. El aeropuerto solo gana porque la alternativa es tan mala. Has visto que el Acela se anuncia como el tren de alta velocidad de Estados Unidos, pero solo califica legalmente para ese título. Las regulaciones estadounidenses definen el tren de alta velocidad como un servicio que opera por encima de 110 millas por hora, pero esa definición se escribió antes de que existiera el Shinkansen y nunca se ha actualizado para reflejar lo que el resto del mundo considera rápido. Has visto que el proyecto ferroviario de California aparece en las noticias cada par de años, siempre con la palabra retrasado, y nunca entendiste del todo qué lo estaba causando. Parte de la respuesta es que la ruta cruza tierras agrícolas y propiedades residenciales de propiedad privada durante cientos de millas, y cada parcela debe ser negociada por separado, a veces litigada, a veces expropiada mediante dominio eminente, una parcela a la vez, durante 500 millas, con cada propietario teniendo pleno derecho legal para ralentizar el proceso. Pero escuchaste que el Hyperloop fue anunciado como el futuro del transporte en 2013. Lo que no tuvo tantos titulares es que ese mismo año, Japón realizó una prueba de su SC Maglev, un tren que utiliza imanes superconductores para flotar sobre la vía a 500 km por hora en una línea de pruebas en la prefectura de Yamanashi. No es un concepto, no es un render, es un vehículo físico transportando pasajeros a 500 km por hora. Simplemente aún no está abierto para servicio comercial. ¿Sentiste la frustración de los debates políticos sobre infraestructura que parecían no llegar a ninguna parte, sin entender que las compañías ferroviarias de carga, CSX, BNSF, Union Pacific, Norfolk Southern, en conjunto emplean a miles de cabilderos y abogados y tienen un incentivo financiero directo para proteger el sistema que les permite operar sus trenes en las mismas vías que Amtrak sin perder prioridad? ¿Visitaste Japón o Europa alguna vez y te sentiste genuinamente desorientado por un tren que llegaba exactamente a la hora indicada en el tablero? Estaba limpio, era silencioso y se iba antes de que pudieras procesar completamente que debías estar en él. Y luego volviste a casa en avión y tomaste un Uber desde el aeropuerto porque la alternativa era 1 hora y media en un tren que podría o no llegar a tiempo. Para ser honestos con esto, y hay que decirlo, construir un tren de alta velocidad real en Estados Unidos es más difícil de lo que fue en Japón. Japón es un archipiélago estrecho, la población es densa y está concentrada a lo largo de unos pocos corredores naturales. Construir una línea de Tokio a Osaka significaba seguir un trayecto que ya tenía a decenas de millones de personas viviendo cerca. La cantidad de pasajeros estaba casi garantizada antes de que circulara el primer tren. Es vasto y disperso, creado para el coche por décadas, con ciudades lejanas y suburbios donde solo dependes del auto para moverte. Estimar pasajeros, comprar suelo y la política son tareas más difíciles. Estos son obstáculos reales, no excusas. La baja afluencia es un dilema circular, no una ley fija. Nadie usa trenes lentos, ineficientes o que no conectan con su destino. Por lo tanto, nadie viaja en los trenes estadounidenses. Por lo tanto, los políticos concluyen que no hay demanda de trenes. Por lo tanto, no se construyen trenes. Los países con alto tráfico ferroviario rompieron el ciclo construyendo infraestructura antes de consolidarse la demanda,
Y existen tres factores distintos hoy frente a intentos previos. Brightline West, tren de alta velocidad privado entre Las Vegas y el sur de California, se construye sin fondos públicos, abriría en 2028 y será el primer tren bala real de EEU. La nueva tecnología de construcción, especialmente las tuneladoras y los sistemas elevados de viaductos de concreto, permite construir un corredor ferroviario por encima o por debajo de una ciudad en lugar de a través de ella, lo que reduce drásticamente las disputas por adquisición de terrenos que han estrangulado proyectos como el de California. Y la Ley Bipartidista de Infraestructura de 2021 comprometió $66,000 millones para el ferrocarril, la mayor inversión federal en trenes de pasajeros jamás realizada en este país. No es suficiente para construir una red nacional de trenes de alta velocidad, pero cambió el punto de partida de maneras que serán importantes. Mientras tanto, Japón no se está quedando quieto. La línea Choshinkansen Maglev, que va de Tokio a Nagoya utilizando levitación magnética superconductora, está en plena construcción. Cuando se inaugure, cubrirá esa distancia en 40 minutos a 460 km por hora. Estados Unidos aún no ha inaugurado su primera línea dedicada de alta velocidad. La brecha entre Estados Unidos y Japón no es una brecha tecnológica, no es una brecha de riqueza. Es una brecha de decisiones, una larga cadena de elecciones específicas tomadas en momentos concretos, cada una cerrando opciones para la siguiente generación. Algunas de esas ventanas de decisión están abiertas de nuevo ahora mismo por primera vez en 50 años. A las 5:47 de la mañana en la estación de Tokio, el Nozomi 1 parte en punto. Ha hecho esto todos los días de operación desde 1992. En todo ese tiempo, no ha habido ni una sola muerte de pasajeros debido a descarrilamientos o colisiones. El conductor se inclina ante el andén vacío antes de abordar. Las puertas se cierran. El tren no espera.